Hay algo que la mayoría de los hombres nunca llega a comprender, y esa ignorancia los condena a repetir el mismo ciclo con cada mujer que aparece en su vida. No importa que cambien de actitud, de ciudad o de pareja, el resultado es el mismo, porque el problema nunca estuvo en lo que hacían, sino en lo que activaban o dejaban de activar en la mente de la otra persona. Una mujer no se aleja por una discusión, se aleja porque algo, en algún punto, dejó de moverse dentro de ella. No hay anuncio, no hay explicación, solo un enfriamiento gradual que cuando se nota ya es demasiado tarde. Y lo más perturbador es que muchos hombres lo pierden todo mientras creen que lo están haciendo bien. La atracción femenina no se sostiene con coherencia, se sostiene con activación emocional. Cuando esa activación desaparece, el interés se apaga aunque el hombre siga siendo atento, presente y correcto. La lógica no recupera lo que la emoción ya soltó. El cerebro humano no se engancha con lo que está resuelto, se engancha con lo que está abierto. Cuando una interacción deja una sensación incompleta, la mente regresa sola, no por decisión consciente, sino por necesidad psicológica. Así nacen los bucles mentales. Una mujer no se vuelve adicta a un hombre por lo que él dice, se vuelve adicta al estado que siente cuando él aparece y al vacío que queda cuando no está. Y la dopamina no produce placer, produce fijación. Muchos hombres pierden el interés justo cuando creen que ya lo tienen asegurado. Empiezan a buscar estabilidad cuando lo que sostiene el deseo es la tensión dosificada. Intentan agradar cuando deberían mantener el marco. Buscan claridad cuando lo que mantiene viva la atracción es precisamente la ambigüedad controlada. Aquí está el error estructural. Confunden cercanía con conexión. Puedes estar presente todo el tiempo y no generar ningún impacto emocional. Puedes aparecer poco y activar una reacción interna poderosa. La mente femenina prioriza lo segundo, aunque no lo admita racionalmente. El psicólogo conductual B.F. Skinner demostró algo que aplica directamente a esto. Los estímulos impredecibles generan conductas repetitivas más intensas que los estímulos constantes. El cerebro aprende a insistir cuando no sabe exactamente cuándo llegará la recompensa. En las relaciones ocurre lo mismo. Cuando el acceso a alguien no está garantizado, la mente empieza a calcular, y lo que se calcula, se valora. Muchos hombres creen que estar siempre disponibles demuestra valor. En realidad, el valor se percibe cuando el acceso no es total. Cuando tu tiempo, tu atención y tu energía no están garantizados, se convierten en algo escaso, y lo escaso activa el deseo de obtenerlo. El apego no surge cuando todo es estable, surge cuando la mente entra en modo búsqueda. Cuando algo activa una emoción y luego se retira antes de cerrarla, el cerebro empieza a trabajar solo. Analiza, recuerda, anticipa, y en ese proceso la fijación se instala. La dopamina no se libera por recibir, se libera por la expectativa de recibir. Por eso lo intermitente siempre genera más impacto que lo constante. Una presencia no garantizada mantiene la mente despierta, no relajada. El apego se forma cuando una mujer empieza a asociar un estado emocional intenso contigo. No importa si ese estado es euforia, intriga, calma profunda o ligera tensión. Lo que importa es que ese estado no se activa con cualquiera. Cuando solo ocurre contigo, la mente empieza a cerrar el círculo. Carl Jung hablaba de la proyección inconsciente. La mente coloca significados internos en una persona externa. Cuando te conviertes en el disparador de ciertas emociones, dejas de ser solo un individuo, te vuelves un símbolo. Y los símbolos pesan más que los hechos. Por eso el error no está en mostrar interés, sino en no saber dosificarlo. Cuando todo está disponible, no hay espacio para que la mente complete nada. Y cuando la mente no participa, el vínculo se debilita. Toda interacción crea un marco. Ese marco determina cómo se siente la experiencia. Cuando el marco es sólido, la emoción se organiza. Cuando es inestable, se dispersa. Y la incertidumbre no genera atracción cuando es desordenada. Funciona cuando está dosificada. Cuando hay señales claras de interés pero no de necesidad. Cercanía sin apego, presencia sin presión. Ese equilibrio mantiene a la mente alerta, interpretando, anticipando, regresando una y otra vez al mismo punto. La reacción emocional no se activa solo por lo que haces, sino por desde dónde lo haces. La mente detecta rápidamente si una acción nace de la autosuficiencia o de la carencia. Cuando nace de la necesidad, el marco se inclina. Cuando nace de la estabilidad interna se mantiene firme, y la emoción sigue esa dirección. Un hombre que no necesita confirmar constantemente su valor genera algo poco común. Calma con tensión latente. No exige, no persigue, no se explica de más. Simplemente está, y esa forma de estar crea una experiencia difícil de comparar y difícil de reemplazar.
El sociólogo Erving Goffman explicó que toda interacción social es una representación. Cada persona ocupa un rol. Cuando mantienes coherencia interna sin intentar impresionar ni retener, el escenario se estabiliza y la otra parte se adapta a ese ritmo. Por eso, cuando un hombre modifica su comportamiento para no perder, el efecto es inverso. El marco se rompe. La tensión deja de estar en la experiencia y se dirige a la intención oculta, y la intención de retener comunica inseguridad, aunque se disimule con buenas palabras. La atracción responde mejor a la firmeza tranquila que a la intensidad ansiosa. No se trata de desaparecer ni de crear distancia artificial. Se trata de no organizar tu identidad alrededor de la reacción de otra persona. Cuando eso ocurre, algo sutil empieza a moverse. Ella comienza a ajustar su comportamiento para no perder acceso al estado emocional que se activa contigo, no por decisión consciente, sino por anticipación. Y cuando la anticipación aparece, el vínculo deja de ser circunstancial y empieza a ocupar espacio mental permanente. La mente no se engancha cuando todo avanza en línea recta. Se engancha cuando hay movimiento, acercamiento y retirada, intensidad y pausa, presencia que se siente y ausencia que se nota. Eso no confunde. El push-pull no es una técnica de seducción. Es una dinámica natural de regulación emocional. Cuando una interacción se acerca demasiado y nunca se retrae, la emoción se aplana. Cuando se retrae sin haber creado conexión, se rompe. El efecto aparece cuando ambos movimientos están sincronizados. Una cercanía bien dosificada eleva la emoción. Una retirada oportuna la fija, no porque duela, sino porque deja una sensación abierta. La mente intenta cerrar lo que quedó inconcluso, y al hacerlo, vuelve al origen del estímulo. Aquí es donde muchos hombres fallan sin saberlo. Mantienen el empuje constante creyendo que así consolidan el vínculo. En realidad saturan el sistema emocional. El cerebro, cuando se acostumbra, deja de responder con intensidad. Lo que era estímulo se convierte en ruido. Sigmund Freud planteó que el deseo crece en la falta, no en la satisfacción completa. Cuando todo está dado, el deseo se disuelve. Cuando algo se retira en el punto justo, el deseo se reorganiza y se intensifica. El push no es frialdad, es autocontrol emocional, es no reaccionar de inmediato, no explicar cada gesto, no llenar cada silencio. Cuando no corres a cerrar el espacio, permites que la otra mente se mueva hacia ti. Y ese movimiento interno es decisivo, porque cuando una mujer empieza a invertir energía mental, pensar, interpretar, anticipar, el vínculo cambia de nivel. Ya no es solo interacción, es implicación. Las señales mixtas tienen mala reputación porque la mayoría no sabe usarlas. Mal calibradas, generan desconfianza. Bien calibradas, generan algo que la mente no puede soltar. La diferencia está en la intención que la sostiene. No se trata de decir una cosa y hacer otra. Se trata de alinear emoción con intención, pero variar la forma en que se expresa. Interés constante, comportamiento no constante, presencia real, respuesta no automática. Cuando una mujer no puede anticipar exactamente cómo vas a reaccionar, pero sí siente estabilidad interna en ti, su mente permanece alerta, no defensiva, atenta. Y la atención sostenida es el terreno donde se forma el apego. El cerebro detecta esa diferencia y entra en modo interpretación. Empieza a buscar patrones, a leer señales, a construir hipótesis. Y cada vez que regresa a ese proceso, refuerza la conexión contigo sin que exista ningún estímulo externo que lo justifique. El neurocientífico Ivan Pavlov demostró que el cerebro aprende por asociación. Cuando una emoción intensa se activa junto a una persona específica, esa persona se convierte en el disparador. Con el tiempo basta la idea, el recuerdo o la ausencia para reactivar la misma respuesta emocional. Las señales mixtas bien calibradas no confunden, condicionan. Un gesto de cercanía seguido de una pausa, un momento de profundidad seguido de ligereza. El contraste mantiene la dopamina circulando, y la dopamina no busca estabilidad, busca repetición. Muchos hombres creen que deben aclarar todo para evitar malentendidos. En realidad, al hacerlo eliminan el espacio donde la mente participa. Sin participación mental no hay inversión emocional, y sin inversión el vínculo se enfría aunque todo parezca correcto en la superficie. Aquí aparece un punto que pocos consideran, el control del ritmo. No responder siempre igual, no reaccionar siempre igual, no estar siempre igual. Cuando tu estado interno es estable pero tu expresión no es predecible, te vuelves mentalmente relevante. La relevancia no nace del drama, nace del contraste controlado. Cuando una mujer siente que contigo experimenta algo que no logra clasificar del todo, su mente vuelve, no para entenderte, sino para sentirse otra vez así.
En ese punto, el interés deja de depender de estímulos externos. Ya no importa el contexto, el momento ni la distancia. El vínculo se sostiene desde adentro, y cuando una emoción empieza a sostenerse sola, el apego ya no necesita permiso para crecer. El apego no se forma solo en el presente. Se fija cuando una emoción queda grabada en la memoria, y la memoria no recuerda hechos, recuerda estados internos. Por eso hay personas que se olvidan rápido y otras que regresan una y otra vez a la mente sin razón aparente. Un anclaje emocional ocurre cuando una experiencia activa una emoción intensa en un momento específico, y esa emoción se asocia a una presencia concreta. No importa si fue una conversación, una mirada o un silencio compartido, lo que importa es cómo se sintió. El psicólogo Daniel Kahneman explicó que la mente no evalúa las experiencias por su duración total, sino por sus picos emocionales y su cierre. Cuando un pico se asocia contigo y el cierre queda incompleto, la huella se vuelve profunda. Un instante de conexión auténtica seguido de una separación o un cambio de ritmo crea una marca emocional más fuerte que horas de presencia constante. El error más común es intentar acumular tiempo juntos creyendo que así se fortalece el vínculo. En realidad, el vínculo se fortalece cuando el tiempo compartido tiene carga emocional, y esa carga se fija mejor cuando no se diluye. Los anclajes se refuerzan con repetición, pero no con monotonía. Cada vez que una emoción similar se activa contigo, intriga, calma profunda, deseo, complicidad, la asociación se consolida. La mente empieza a anticipar ese estado antes incluso de que ocurra, y cuando la anticipación se instala, la emoción ya no depende del estímulo externo. Basta un recuerdo, un mensaje, una ausencia. El anclaje se activa solo. Donald Winnicott hablaba del objeto transicional, aquello que representa una sensación interna más que una realidad concreta. En las relaciones una persona puede convertirse exactamente en eso, el acceso a un estado emocional específico. Cuando te conviertes en ese acceso, el vínculo deja de ser racional. Ya no se trata de compatibilidad, conveniencia o lógica, se trata de cómo se siente estar conectada a ti. Y cuando una emoción se graba en la memoria, no se borra por decisión, solo se reemplaza por otra más intensa. El cerebro no persigue personas, persigue estados químicos, y entre todos hay uno que gobierna la fijación, la dopamina. No es la hormona del placer, es la del deseo anticipado. Aparece antes, no después. Empuja a buscar, no a descansar. Cada vez que una interacción contigo activa expectativa, una respuesta que no llega de inmediato, un encuentro que deja algo pendiente, una conexión que no se cierra del todo, el cerebro libera dopamina, y cuando esa liberación se repite, la mente aprende el camino que la conduce a ese estado. Ahí comienza la repetición. No porque quiera, porque el sistema nervioso reconoce una ruta conocida y la recorre solo. El neurocientífico Antonio Damasio demostró que las emociones no son decorativas. Guían decisiones antes de que la razón intervenga. La mente vuelve a lo que ya le dio una señal clara de activación. La dependencia emocional no surge de la intensidad constante, surge del patrón, activación, pausa, reactivación. Cada ciclo refuerza la asociación, cada repetición hace que el vínculo sea menos consciente y más automático. Por eso el contacto permanente debilita el efecto. Cuando todo está disponible, la dopamina cae, el sistema se acostumbra. Lo que antes activaba, ahora simplemente existe, y lo que simplemente existe no genera deseo, solo genera familiaridad. Y la familiaridad, sin tensión que la sostenga, es el principio del olvido. Lo que acabas de leer no es teoría abstracta, es la estructura que está detrás de cada vínculo que se sostiene y de cada uno que se rompe sin explicación aparente. La diferencia entre los hombres que generan presencia mental duradera y los que son olvidados rápidamente no está en lo que dicen ni en cuánto se esfuerzan, está en si comprenden o no cómo funciona la mente que están tratando de alcanzar. Y ahora tú lo sabes.